El velatorio silencioso y la desaparición. El viento frío de una tarde invernal en la Galicia profunda se colaba por los resquicios de la iglesia de piedra, silbando una melodía lúgubre que parecía lamentar la pérdida antes incluso de que la ceremonia comenzara. Los bancos, usualmente llenos de vida en cada misa dominical, ahora albergaban a un puñado de rostros sombríos, conocidos del difunto don Ramón Salgado, un hombre de negocios local cuya muerte, repentina y envuelta en un manto de misterio, había sacudido la pequeña comunidad pesquera de Combarro. En el centro de todas las miradas, envuelta en un riguroso velo negro que apenas dejaba entrever la palidez de su rostro, se encontraba Isabel Salgado, la viuda. Isabel, conocida por algunos como la Viuda Negra, desde el desafortunado fallecimiento de su primer esposo en circunstancias igualmente inexplicables, se erguía junto al féretro de Ramón con una quietud que a muchos les resultaba inquietante. No había lágrimas evidentes en sus ojos, no había sollozos que rompieran el silencio sepulcral, solo una compostura férrea que rozaba lo glacial. Algunos murmuraban que era la fortaleza de una mujer acostumbrada al golpe de la tragedia. Otros, con miradas cargadas de recelo, la veían como una prueba más de una frialdad perturbadora. La atmósfera en el velatorio no era de consuelo, sino de una expectación contenida, como si todos aguardaran una señal, un desgarro de dolor que nunca llegó. Ramón Salgado, un empresario pesquero hecho a sí mismo, había amasado una fortuna considerable en un corto espacio de tiempo. Su muerte, un infarto fulminante según el informe oficial, había sorprendido a todos. Era un hombre robusto, sin historial de enfermedades cardíacas, y su fallecimiento, apenas unos meses después de su matrimonio con Isabel, había alimentado las habladurías. En un pueblo donde las vidas se entrelazaban como las redes de pesca, la fortuna de Ramón y la llegada de Isabel, una mujer de fuera, hermosa y enigmática, eran temas recurrentes en las conversaciones susurradas de las tabernas. El sacerdote, con voz grave y entrecortada, recitó las últimas oraciones, y los pocos presentes se arrodillaron en un acto de fe mecánica. Isabel permaneció inmóvil, sus manos juntas sobre el rosario de azabache, su figura recortada contra la débil luz de las velas que parpadeaban junto al ataúd. Era una imagen casi pictórica de duelo, pero carente de la emoción que uno esperaría en un momento así. La quietud de la viuda era tan absoluta que resultaba casi ensordecedora en la pequeña iglesia. Tras la breve ceremonia, el ataúd de Ramón fue llevado en hombros hacia el cementerio, un promontorio rocoso con vistas al mar embravecido. La comitiva fúnebre avanzó lentamente bajo un cielo plomizo, con el viento azotando los abrigos y las pocas flores que adornaban el féretro. Isabel caminaba unos pasos detrás, su velo ondeando como una bandera de luto, su figura solitaria en contraste con los pescadores robustos que portaban el ataúd de su amigo y patrón. En el cementerio, el ambiente se volvió aún más desolador. La tierra, empapada por las recientes lluvias, se adhería a los zapatos mientras el sacerdote pronunciaba las últimas palabras de despedida. Algunos familiares de Ramón, visiblemente afectados, se acercaron a dar el pésame a Isabel, pero ella apenas asintió, su mirada fija en el ataúd que descendía lentamente a la tierra húmeda. Era como si su presencia allí fuera una formalidad, un deber que cumplía con una perfección deshumanizada. Cuando los primeros puñados de tierra cayeron sobre el féretro, el sonido sordo resonó en el aire, sellando el destino de Ramón Salgado. La pequeña congregación se dispersó gradualmente, dejando el cementerio envuelto en la melancolía del atardecer. Solo quedaron la tumba recién abierta, el mar que rugía en la distancia y la figura solitaria de Isabel, que permanecía junto al montículo de tierra, como si esperaba a algo o a alguien. La última luz del día se desvaneció tras los acantilados y la oscuridad engulló el pequeño cementerio. Los pocos rezagados que aún miraban desde la lejanía esperaban ver a Isabel regresar al pueblo, a su casa, a su nueva viudez, pero la figura de la Viuda Negra se desvaneció en la penumbra con la misma discreción con la que había llegado al pueblo. No se la vio regresar, ni se la encontró en su casa esa noche.
Isabel Salgado había desaparecido. El silencio que siguió a la desaparición de Isabel Salgado no duró mucho en Combarro. En un pueblo donde la vida se teje con hilos de chismes y leyendas, la ausencia de la enigmática viuda tras el entierro de su segundo marido, Ramón Salgado, fue el combustible perfecto para un incendio de especulaciones. Las miradas furtivas en la plaza, los susurros en las tabernas y el murmullo en las casas de piedra se convirtieron en un coro creciente, alimentado por la incredulidad y la sospecha. Las miradas furtivas en la plaza, los susurros en las tabernas y el murmullo en las casas de piedra se convirtieron en un coro creciente, alimentado por la incredulidad y la sospecha. Las miradas furtivas en la plaza, los susurros en las tabernas y el murmullo en las casas de piedra se convirtieron en un coro creciente, alimentado por la incredulidad y la sospecha. Nadie había visto a Isabel salir del cementerio. Nadie la había visto volver a su casa, y la pregunta que flotaba en el aire era tan sencilla como escalofriante. ¿Cómo podía una persona desvanecerse en la noche sin dejar ni rastro? La ausencia de Isabel no era la de una viuda sumida en el duelo que buscaba refugio. Era la ausencia de alguien que había cortado lazos de forma abrupta, casi quirúrgica. Los pocos enseres personales que había llevado consigo al casarse con Ramón, un par de maletas que apenas si llenaban un pequeño rincón en su nueva casa, no estaban. Los vecinos, con la excusa de ofrecer sus condolencias o de ver si necesitaba algo, se acercaron a la vivienda de Ramón, que ahora era la de Isabel, y encontraron una escena tan desoladora como reveladora. La puerta no estaba forzada, no había signos de lucha, pero la casa, la misma que había resonado con la vida del empresario pesquero, ahora era un sepulcro silencioso. Las autoridades locales, acostumbradas a disputas entre pescadores o a algún que otro pequeño hurto, se vieron desbordadas por el caso de la viuda desaparecida. El sargento de la Guardia Civil de la zona, un hombre de pocas palabras y mucha intuición, no tardó en percibir que algo olía a podrido más allá del salitre del mar. Las investigaciones iniciales fueron superficiales, un par de llamadas a familiares lejanos de Isabel, que apenas la conocían, y una batida por los alrededores del pueblo que no arrojó ninguna pista. Era como si la tierra se la hubiera tragado, o como si el mar, con sus secretos milenarios, la hubiera reclamado. La ausencia de Isabel no solo era un misterio, sino también una liberación para algunos. Los pocos familiares de Ramón, que nunca habían visto con buenos ojos su matrimonio con la forastera, respiraron aliviados. El testamento de Ramón, que había sido modificado poco antes de su muerte, dejaba la mayor parte de su fortuna a Isabel. Con su desaparición y sin herederos directos, el patrimonio del empresario quedaba en un limbo legal para frustración y alivio de los herederos legítimos que ahora veían una oportunidad en medio de la tragedia. La desaparición de la viuda negra, al fin y al cabo, les convenía más de lo que la presencia de la viuda había hecho. Los rumores se volvieron cada vez más extravagantes. Algunos hablaban de una huida premeditada, de una mujer que había usado a Ramón para quedarse con su dinero y que ahora disfrutaba de una nueva vida en algún paraíso lejano. Otros, los más supersticiosos, susurraban sobre una maldición, sobre la viuda como un presagio de fatalidad, un espíritu errante que solo traía la muerte a quienes se acercaban a ella. La historia de la viuda negra de Combarro comenzaba a trascender los límites del chisme para convertirse en una verdadera leyenda local, narrada al calor de las hogueras o en las noches de tormenta. La casa de Ramón, ahora vacía y fría, se convirtió en un monumento al misterio. Las persianas bajadas permanentemente, el jardín descuidado y el silencio que emanaba de sus paredes la transformaron en un lugar evitado por la mayoría. Los niños, valientes al principio, pronto aprendieron a rodearla con miedo, sus mentes infantiles alimentadas por las historias de una mujer que había desaparecido en el aire y que quizás acechaba en las sombras. Era la casa de la viuda negra, un lugar prohibido. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en un año. La investigación oficial se estancó, la policía no tenía nuevas pistas y el caso de Isabel Salgado pasó a engrosar la larga lista de desapariciones sin resolver. Para el sargento de la Guardia Civil, sin embargo, el caso seguía siendo una espina clavada.
La intuición le decía que la desaparición de Isabel no era un simple desvanecimiento, sino una pieza clave en un rompecabezas mucho más grande y oscuro. Mientras la vida en Combarro volvía a su ritmo pausado, con el mar como testigo inmutable de sus historias, la figura de Isabel Salgado se desdibujaba en la memoria colectiva, convertida en una leyenda, un susurro en la brisa. 2 años pasaron desde aquel velatorio silencioso, desde la desaparición en la penumbra del cementerio. Nadie la esperaba ya, nadie creía que volvería. Pero el destino, caprichoso y cruel, a veces guarda las sorpresas más inesperadas. 2 años. 2 largos años se habían desvanecido desde que Isabel Salgado se volatilizó en la penumbra del cementerio de Combarro, dejando tras de sí un rastro de especulaciones y una casa vacía. La leyenda de la Viuda Negra se había arraigado en el folclore local, una historia de tragedia y misterio susurrada en noches de niebla. El sargento de la Guardia Civil, resignado pero nunca completamente convencido de su desaparición voluntaria, había cerrado el caso, aunque un presentimiento inquietante persistía en el fondo de su mente. Nadie en el pueblo la esperaba ya. Su ausencia se había convertido en una certeza inmutable, como la propia marea. Fue un martes por la mañana, un día cualquiera, cuando la incredulidad se apoderó de Combarro. El sol, inusualmente brillante para la época, iluminaba las estrechas calles de piedra y los hórreos centenarios. Una figura, con el pelo más corto y un rostro ligeramente más curtido por el tiempo, pero inconfundiblemente el suyo, apareció caminando por el muelle. Llevaba ropa discreta, un bolso de mano y una mirada que barría el entorno con una frialdad familiar. Era Isabel Salgado. La Viuda Negra había regresado, tan inesperadamente como se había ido, y su reaparición era un presagio de que los viejos fantasmas estaban a punto de volver. La noticia corrió como un reguero de pólvora, más rápido que cualquier chisme anterior. Los pescadores abandonaron sus redes, las mujeres dejaron sus faenas, y los niños detuvieron sus juegos para mirar a la mujer que creían desaparecida, o muerta. La sorpresa se mezclaba con el asombro y una pizca de temor. Isabel no dio explicaciones, no ofreció disculpas, ni siquiera una sonrisa. Su regreso fue tan silencioso y enigmático como su partida, como si su ausencia hubiera sido una mera formalidad, un paréntesis en su vida. El sargento de la Guardia Civil fue el primero en reaccionar con profesionalidad, aunque su corazón dio un vuelco. La Viuda Negra había vuelto, y con ella todas las preguntas sin respuesta que lo habían atormentado. Se acercó a Isabel con cautela, sus palabras teñidas de una formalidad que ocultaba su propia perplejidad. Isabel, por su parte, le saludó con una cortesía distante, como si se encontrara con un viejo conocido en la calle. No había nerviosismo en su voz, ni rastro de las penurias de 2 años de ausencia. La primera pregunta obvia fue, ¿dónde ha estado, señora Salgado? Isabel respondió con una serenidad pasmosa. He estado fuera, sargento. Necesitaba tiempo para mí, para procesar la pérdida de Ramón. Su explicación, simple y sin rodeos, no satisfizo a nadie, pero tampoco dio pie a una refutación inmediata. Era una respuesta que, aunque superficial, sonaba a verdad, al menos en la superficie. Sin embargo, había algo más. Mientras Isabel hablaba, el sargento no pudo evitar que su mirada se posara en el bolso de mano que ella sostenía firmemente. Era un bolso de cuero oscuro, elegante y sin adornos. Y sobresaliendo ligeramente de su abertura, casi oculto, se divisaba el borde de un sobre de papel grueso, un detalle insignificante que por alguna razón se grabó en la mente del sargento. Era un sobre de apariencia oficial, rígido, como si contuviera documentos importantes o algo más. Isabel no intentó ocultar el sobre, pero tampoco lo exhibió. Parecía una parte natural de sus pertenencias, un elemento cotidiano en su mano. Sin embargo, su presencia en aquel bolso, en ese momento tan inesperado de su reaparición en un pueblo que la creía perdida, le dio al sargento una punzada de inquietud. Era un detalle discordante, una pequeña anomalía en la perfecta compostura de la viuda. La reaparición de Isabel desató un torbellino en Combarro.
La casa de Ramón, que había permanecido cerrada y silenciosa durante 2 años, se abrió de nuevo para recibir a su enigmática dueña. El misterio de su desaparición se unía ahora al misterio de su regreso, y el sobre en su bolso de mano se convirtió en el primer enigma de una nueva etapa de la historia de la Viuda Negra. La tensión en el pueblo era palpable, una mezcla de curiosidad, miedo y la certeza de que algo importante estaba a punto de desvelarse. El regreso de Isabel Salgado a Combarro, con ese misterioso sobre asomando de su bolso, no solo reavivó los rumores, sino que encendió la llama de una antigua disputa familiar. Los herederos legítimos de Ramón Salgado, sus primos lejanos y un par de sobrinos a los que apenas si frecuentaba, habían pasado los últimos 2 años lamiéndose las heridas de la pérdida y la frustración. El testamento de Ramón, que dejaba la mayor parte de su fortuna a Isabel, había sido un trago amargo. Con la desaparición de la viuda, el patrimonio había quedado en un limbo legal, y ellos veían una oportunidad, por fin, de reclamar lo que consideraban suyo por derecho. La noticia de la reaparición de Isabel cayó sobre ellos como un jarro de agua fría. Las esperanzas de heredar el vasto imperio pesquero de Ramón se desvanecieron tan rápidamente como habían surgido. La viuda, a quien daban por muerta o huida, estaba de vuelta, y con ella su derecho sobre los bienes del difunto. La hostilidad hacia Isabel, antes velada por el decoro del luto y la incertidumbre, ahora se hizo palpable, un resentimiento frío que se manifestaba en miradas cargadas de desprecio y en un silencio cortante cada vez que ella pasaba. El sargento de la Guardia Civil, observador por naturaleza, no tardó en percibir la tensión. Las quejas sobre la inmoralidad de Isabel y su conducta sospechosa comenzaron a llegar a sus oídos. Los primos de Ramón, en particular, eran los más beligerantes, convencidos de que Isabel era una impostora, o peor aún, una asesina que había vuelto para asegurar lo que consideraban un botín mal habido. El ambiente en el pueblo se volvía cada día más denso, cargado de una mezcla de aprensión y la certeza de que una tormenta se avecinaba. Isabel, ajena o indiferente a la animadversión que la rodeaba, se dedicó a lo que parecía ser su principal objetivo, resolver los asuntos pendientes de la herencia de Ramón. Fue al día siguiente de su regreso cuando el contenido del enigmático sobre de papel grueso se desveló. Isabel se presentó en el despacho del notario del pueblo, un hombre mayor y discreto que había llevado los asuntos legales de los Salgado durante décadas. Su visita fue tan inesperada como su reaparición. El notario, acostumbrado a los secretos de la gente del pueblo, apenas si parpadeó cuando Isabel le entregó el sobre. Dentro había una copia original del testamento de Ramón Salgado y junto a ella una carta escrita a mano por Ramón con fecha de apenas unos días antes de su muerte. La caligrafía era inconfundible, la del difunto empresario, y el contenido de la carta era tan sorprendente como desconcertante. En la carta, Ramón, con un tono urgente y premonitorio, expresaba su preocupación por su seguridad y por la gente que me rodea. Hacía alusión a una deuda antigua que había resurgido y a un acuerdo que no se respetó. Lo más inquietante era una frase final, casi una advertencia. Si me pasa algo, que nadie culpe a Isabel. Ella sabe la verdad y actuará en consecuencia. Confío en ella para proteger lo nuestro de quienes no merecen nada. La carta no solo eximía a Isabel de cualquier culpa, sino que la convertía en una figura con un conocimiento crucial, una pieza clave en un misterio más grande. El notario, un hombre de leyes y de costumbres, no pudo ocultar su asombro. La carta de Ramón no era una simple nota, era una declaración póstuma que arrojaba una sombra de duda sobre las causas de su muerte y al mismo tiempo daba un giro inesperado a la posición de Isabel en todo el asunto. La viuda, lejos de ser la fría calculadora, parecía ser una depositaria de secretos, una pieza clave en un misterio más grande. La noticia de la carta de Ramón corrió como la pólvora, esta vez con la autoridad del notario de por medio. Los primos de Ramón, al enterarse, se indignaron aún más. Consideraban que la carta era una manipulación de Isabel, una forma de asegurar su herencia. Sin embargo, el sargento de la Guardia Civil, que había recibido la información del notario, sintió que por fin una pieza del rompecabezas comenzaba a encajar. La desaparición de Isabel, su regreso y ahora la carta, lo apuntaban a un secreto mucho más oscuro en la vida de Ramón Salgado.
La carta póstuma de Ramón Salgado, con su tono de advertencia y su velada referencia a una deuda antigua y un acuerdo no respetado, encendió una bombilla en la mente del sargento de la Guardia Civil. La aparente serenidad de Isabel Salgado, su enigmático regreso y sobre todo la naturaleza de la carta, que la eximía de culpa y la señalaba como guardiana de la verdad, lo apartaban de la idea de una huida premeditada. En su lugar, el sargento comenzó a sospechar que la muerte de Ramón no había sido tan natural como se creía, y que Isabel no era una fría calculadora, sino una pieza en un juego mucho más peligroso. El sargento decidió reabrir el caso de la muerte de Ramón, discreta y meticulosamente. No podía ignorar las alarmas que sonaban en su cabeza. Contactó con el forense que había practicado la autopsia 2 años atrás. El informe original hablaba de un infarto fulminante, sin signos de violencia externa. Pero ahora, con la carta en mano, el sargento se preguntó si había algo más, algo que se hubiera pasado por alto en la prisa por cerrar un caso sin aparentes complicaciones. El forense, un hombre de ciencia, accedió a revisar el expediente con una nueva perspectiva. Mientras tanto, en el pueblo, la presencia de Isabel era un imán para las miradas y los comentarios. Los primos de Ramón, cada vez más enfurecidos por la reaparición de la viuda y el contenido de la carta, intensificaron su campaña de desprestigio. Intentaron impugnar el testamento, alegando que la carta era una falsificación orquestada por Isabel para asegurar su herencia. Sin embargo, la caligrafía de Ramón era inconfundible, y el notario, hombre de leyes, se negó a aceptar las acusaciones sin pruebas contundentes. La viuda ahora era la dueña legítima de una fortuna, y eso irritaba profundamente a los parientes. Isabel, por su parte, se dedicó a la vida de la casa de Ramón, cuidando el jardín que había estado abandonado y restaurando el interior. Su rutina era tan normal como la de cualquier otra viuda, pero su aura de misterio persistía. Observaba a los vecinos con una distancia enigmática, y su silencio era una armadura infranqueable. Sin embargo, el sargento notó un cambio sutil en su comportamiento, una ligera tensión en sus hombros, una mirada ocasional hacia el mar que en lugar de nostalgia parecía denotar una profunda preocupación. Era como si la amenaza no hubiera desaparecido con la muerte de Ramón, sino que aún acechara en las sombras. La revisión del informe forense arrojó una pequeña pero significativa anomalía. En las pruebas toxicológicas se había detectado una cantidad ínfima de una sustancia que en su momento se atribuyó a medicación común de Ramón. Sin embargo, el forense, al reevaluarlo con la nueva información, identificó que la sustancia, si bien en dosis mínimas, tenía propiedades para acelerar el ritmo cardíaco y enmascarar un infarto. La cantidad no era letal por sí sola, pero en un hombre con un corazón debilitado por el estrés o la edad podría haber sido el detonante. Era la prueba sutil que el sargento necesitaba para confirmar sus sospechas. La revelación de esta sustancia, aunque no concluyente como prueba de asesinato, era suficiente para cambiar el rumbo de la investigación. El sargento comunicó a la familia Salgado y al notario que la muerte de Ramón no era tan clara como se había pensado. El aire en Combarro se volvió más pesado, cargado de una incertidumbre escalofriante. La carta de Ramón ya no era una excusa para Isabel, sino una premonición. El sargento confrontó a Isabel con los nuevos hallazgos. Su rostro, por primera vez, mostró una expresión de sorpresa o quizás de resignación. No negó la posibilidad de que Ramón hubiera sido envenenado, pero tampoco aportó detalles. Su silencio era una pared, pero sus ojos, profundos y oscuros, revelaron un atisbo de miedo, una emoción que hasta entonces había estado oculta. Era un secreto que ella había guardado celosamente durante años. La noche cayó sobre Combarro, y las luces de las casas se encendieron, pero la oscuridad que ahora envolvía la muerte de Ramón Salgado era mucho más densa. El sargento sabía que Isabel no era la asesina, pero sí la depositaria de una verdad peligrosa. La deuda antigua y el acuerdo no respetado de la carta de Ramón comenzaban a tomar forma, apuntando a un pasado turbio del empresario pesquero y a una amenaza que había reaparecido para reclamar su precio, un precio que, al parecer, incluía la vida.
La verdad que ocultaban los ojos de Isabel Salgado y la carta póstuma de Ramón, con su velada alusión a una deuda antigua, comenzaron a resonar en la mente del sargento de la Guardia Civil. La sustancia detectada en el cuerpo de Ramón, una dosis sutil capaz de precipitar un infarto, no era una coincidencia. Apuntaba a una mano invisible, a una venganza fría y calculada. La teoría de una muerte natural se desvanecía, revelando una oscura trama que se remontaba a años atrás, a los orígenes mismos de la fortuna de Ramón Salgado. El sargento, ahora convencido de que estaba ante un asesinato encubierto, decidió investigar el pasado de Ramón con una profundidad inusitada. Combarro era un pueblo pequeño, pero los negocios de Ramón se extendían mucho más allá de sus límites. Su fortuna, amasada en poco tiempo, había levantado ampollas y creado enemigos. El sargento revisó viejos expedientes policiales, disputas comerciales e incluso habladurías antiguas que, en su momento, parecían insignificantes. Buscaba a alguien con un motivo poderoso, alguien con la paciencia suficiente para esperar el momento adecuado. Mientras el sargento se sumergía en el pasado de Ramón, Isabel Salgado, ahora bajo la atenta aunque discreta observación de la Guardia Civil, mantenía su rutina. Sin embargo, su comportamiento comenzó a mostrar una sutil alteración. Se la veía más vigilante, observando con frecuencia la carretera de acceso al pueblo y el mar. Ya no era la viuda impasible, sino una mujer en guardia, como si esperara una señal o, quizás, una amenaza inminente. La quietud de su vida era una fachada, y el sargento sabía que ella conocía la verdad de lo que había sucedido con Ramón. En la revisión de los archivos de Ramón, el sargento encontró referencias a una antigua sociedad pesquera que Ramón había fundado en sus inicios, hace más de 20 años, con 2 socios. La sociedad había prosperado rápidamente, pero se disolvió de forma abrupta tras una disputa violenta. Uno de los socios, un hombre llamado Elías Castro, había desaparecido misteriosamente poco después de la disolución, y el otro, Benito Iglesias, había muerto en un accidente de pesca, dejando a Ramón como el único superviviente y, convenientemente, el único heredero del negocio. La desaparición de Elías Castro había sido un caso sin resolver, atribuido en su momento a un posible exilio voluntario tras la disputa, pero la intuición del sargento le decía que había algo más. Elías Castro era conocido por su carácter vengativo y su profundo sentido de la traición. Si la deuda antigua a la que Ramón aludía en su carta tenía un rostro, ese rostro bien podría ser el de Elías Castro. ¿Podría ser que la desaparición de Castro no fue tan voluntaria y que su regreso, o el de alguien en su nombre, era la venganza largamente planeada? El sargento comenzó a investigar en los pueblos cercanos, preguntando a los viejos pescadores si recordaban algo sobre Elías Castro o la disputa. Las respuestas eran vagas, mezcladas con el miedo de hablar de un pasado doloroso y peligroso. Pero un anciano, con la voz temblorosa, le dijo al sargento: «Elías prometió volver, sargento. Dijo que Ramón le había robado lo que era suyo, y Elías nunca perdonaba. Era como una sombra que esperaba el momento oportuno para atacar». La advertencia resonó en la mente del sargento. La noche caía sobre Combarro, y el rumor de una venganza antigua que había dormido durante años comenzaba a despertar. La muerte de Ramón Salgado no era un incidente aislado, sino el capítulo final de una historia de traición y retribución. El sargento sabía que Isabel Salgado era la clave para desentrañar el secreto de Elías Castro. Su silencio, antes un misterio, ahora era una protección, un escudo contra una amenaza que parecía haberse materializado desde el pasado. La figura fantasmal de Elías Castro, el socio desaparecido de Ramón Salgado, se alzaba como la pieza central de la venganza silenciosa. El sargento de la Guardia Civil, con el respaldo de la deuda antigua mencionada en la carta y la sutil sustancia encontrada en el cuerpo de Ramón, sabía que debía confrontar a Isabel Salgado. Ella era la única que podía desvelar la verdad de lo que había sucedido entre Ramón y Elías y por qué Ramón había muerto de una forma tan calculada. El sargento abordó a Isabel con una mezcla de firmeza y comprensión. Le presentó las pruebas que había reunido,
la anomalía forense, los testimonios sobre la disputa con Elías Castro y la evidencia de que Ramón temía por su vida. Isabel, al principio, mantuvo su habitual compostura, su rostro impasible. Pero a medida que el sargento hilaba la historia, un atisbo de dolor y resignación se dibujó en sus ojos. Comprendió que el secreto que había guardado con tanto celo durante 2 años estaba a punto de salir a la luz. Con un suspiro que pareció liberar una carga inmensa, Isabel comenzó a hablar. Su voz, tranquila pero cargada de una profunda tristeza, desveló la historia de una traición brutal que se remontaba a 2 décadas atrás. Ramón, Elías y un tercer socio, Carlos, habían iniciado la sociedad pesquera con la promesa de una fortuna compartida. Pero Ramón, ambicioso y sin escrúpulos, había manipulado las cuentas, desviado fondos y finalmente despojado a Elías y Carlos de sus acciones, dejándolos en la ruina. Isabel confesó que ella era la hermana de Carlos, el tercer socio, quien había muerto de pena y alcoholismo poco después de ser estafado por Ramón. Ella había conocido a Ramón a través de él y al enterarse de la traición, juró que algún día le haría pagar. Su matrimonio con Ramón no fue por amor, sino una venganza calculada, una forma de infiltrarse en su vida, conocer sus debilidades y finalmente exponer sus secretos. El término viuda negra adquiría ahora un significado más profundo y trágico. Explicó que la deuda antigua a la que Ramón se refería en su carta era la estafa que les había hecho a Elías y Carlos. Ramón, en sus últimos meses, había comenzado a recibir amenazas veladas, mensajes anónimos que recordaban su traición. Sabía que algo se cernía sobre él y sospechaba de Elías, que se había convertido en un fantasma desaparecido del mapa. La sustancia encontrada en su cuerpo era la prueba de que Elías había regresado o que alguien actuaba en su nombre. Ramón, al parecer, había estado preparando una confesión, una forma de proteger a Isabel y lo que él creía que era su legado. El día del funeral, cuando la comunidad creyó que Isabel había desaparecido, ella en realidad se había ocultado. Sabía que la muerte de Ramón no había sido natural y temía ser la próxima víctima de la venganza de Elías o de quienes lo apoyaban. Había utilizado el caos del funeral para desaparecer y buscar un lugar seguro desde el que observar, mientras esperaba el momento oportuno para actuar. La carta de Ramón, que ella ya había leído antes de su regreso, era su respaldo y su guía. Isabel reveló que había pasado los 2 años recluida en un lugar secreto, un viejo refugio de pescadores en una cala remota de la costa, al que solo se podía acceder por mar y que solo unos pocos conocían. Allí había investigado en silencio, buscando pruebas de la conexión de Elías con la muerte de Ramón y documentando la fortuna que Ramón había amasado a costa de la ruina de otros. Su regreso a Combarro no fue impulsado por la herencia, sino por la necesidad de cumplir la promesa que le había hecho a su hermano, que Ramón pagaría por lo que había hecho, y que la verdad saldría a la luz. La noche se cernía sobre Combarro, y la confesión de Isabel Salgado arrojó una luz cruda sobre la vida y la muerte de Ramón. El sargento de la Guardia Civil escuchó cada palabra con una mezcla de asombro y admiración por la fortaleza de la mujer que tenía delante. La viuda negra no era una criminal, sino una víctima en busca de justicia, y su desaparición había sido una estrategia para proteger la verdad. La confesión de Isabel Salgado fue un torrente de revelaciones que unió las piezas dispersas del rompecabezas. La deuda antigua de Ramón, la sustancia detectada en su cuerpo, la desaparición de Isabel y su enigmático regreso, todo apuntaba a la venganza de Elías Castro. El sargento de la Guardia Civil sabía que, si Elías estaba detrás de la muerte de Ramón, la justicia debía actuar con rapidez para encontrarlo. Pero el fantasma del pasado no se había detenido solo en la venganza. Había exigido un precio que ahora comenzaba a desvelarse. Isabel explicó que Elías, tras ser despojado de su parte en la sociedad pesquera, no desapareció por voluntad propia. Ramón, temiendo su ira y sus posibles represalias, había pagado a un grupo de hombres para que lo convencieran de marcharse.
Elías fue coaccionado a huir del país bajo la amenaza de daño a su familia y con la promesa de una pequeña suma de dinero que nunca recibió. Sin embargo, su espíritu indomable no se rompió. Durante años, Elías había planeado su regreso, tejiendo una venganza lenta y meticulosa. El sargento preguntó a Isabel cómo se había enterado de todo esto. Ella reveló que había estado en contacto secreto con Elías durante el tiempo que estuvo desaparecida. Elías, consciente de la enfermedad cardíaca de Ramón y de su reciente matrimonio con Isabel, había visto una oportunidad. Su venganza no sería a través de la violencia directa, sino de una muerte natural que le diera la oportunidad de recuperar lo que Ramón le había robado. La sustancia en el cuerpo de Ramón, de hecho, había sido administrada por Elías, una dosis perfecta para simular un infarto fatal. Isabel también confesó que Elías, al conocer su propia historia de venganza contra Ramón por lo de su hermano Carlos, había propuesto una alianza. Él ayudaría a proteger la herencia de Ramón de modo que no cayera en manos de los primos que consideraba indignos, y, a cambio, ella colaboraría en la recuperación de los bienes que Ramón les había estafado. Su papel en la desaparición de Isabel y su regreso había sido parte de esta estrategia de despistar a la familia de Ramón y asegurar que el patrimonio quedara bajo el control de Isabel. La desaparición de Isabel había sido en realidad una huida estratégica orquestada por Elías. Él la había ocultado en el refugio de pescadores, desde donde se comunicaban mediante mensajes cifrados y encuentros furtivos. Durante esos 2 años, Isabel, con la ayuda de Elías, había recopilado información sobre la fortuna de Ramón, buscando pruebas de sus negocios ilícitos y de los activos que había ocultado para evitar que los herederos los reclamaran. La carta de Ramón era una pieza más en el engranaje de Elías, diseñada para proteger a Isabel y confundir a los demás. El sargento se dio cuenta de la magnitud de la operación de Elías. No solo había ejecutado su venganza, sino que había utilizado a Isabel como una pieza en un tablero de ajedrez complejo. Sin embargo, Isabel insistió en que Elías había actuado solo movido por la justicia, por la necesidad de recuperar lo que le había sido arrebatado. Su objetivo no era el dinero, sino la restitución y el castigo de Ramón. La noche se cernía sobre Combarro, y el sargento sentía el peso de la verdad. Elías Castro, el hombre que había desaparecido, había regresado con una venganza calculada y una conspiración silenciosa. La viuda negra no era la asesina, sino la pieza central de un plan meticuloso para desvelar la verdad de la avaricia de Ramón y para hacerle pagar el precio de sus traiciones. La historia de la familia Salgado, oculta bajo el manto de la respetabilidad, ahora revelaba sus más oscuros secretos. La verdad revelada por Isabel Salgado puso en movimiento la última fase de la investigación. El sargento de la Guardia Civil, ahora con un conocimiento profundo de la traición de Ramón Salgado y la metódica venganza de Elías Castro, se preparó para la confrontación final. El objetivo era encontrar a Elías y confirmar su relato, cerrando así el ciclo de una venganza que había cobrado una vida y mantenido a una viuda en la sombra durante 2 años. Combarro se preparaba para el regreso del fantasma. El sargento, con la ayuda de Isabel, localizó el refugio secreto de pescadores en la cala remota, un lugar que solo Elías y unos pocos conocían. Allí encontró las pruebas del largo exilio de Elías, enseres básicos, mapas antiguos de la costa y, lo más revelador, un cuaderno con anotaciones detalladas sobre los negocios de Ramón Salgado a lo largo de los años, incluyendo las fechas y montos de las estafas y un registro minucioso de sus bienes ocultos. Elías no solo había planeado la venganza, sino también la restitución. Isabel, aunque ahora colaboraba plenamente, insistió en que Elías no era un hombre peligroso, sino un hombre roto por la traición, que solo buscaba justicia. Sin embargo, el sargento no podía pasar por alto que Elías había planeado y ejecutado la muerte de Ramón, por muy justificada que la sintiera. La ley tenía que seguir su curso y Elías debía responder por sus actos.
La búsqueda de Elías Castro se extendió por la costa gallega. La Guardia Civil peinó calas, puertos y viejas aldeas pesqueras buscando cualquier indicio del hombre que había sido un fantasma durante décadas. Finalmente, una pista provino de un viejo lobo de mar que recordaba haber visto a Elías esporádicamente en un pequeño bar de una aldea vecina donde pasaba desapercibido, observando la vida desde la distancia, como una sombra. La confrontación con Elías Castro se produjo en ese bar, en una tarde gris y lluviosa. Elías, un hombre envejecido y con el rostro marcado por los años y la pena, pero con una mirada aún intensa, no mostró sorpresa al ver al sargento. Parecía haber estado esperándolo, como si supiera que el ciclo de su venganza había llegado a su fin y que la verdad finalmente lo alcanzaría. Elías confesó todo con una calma inquietante. Describió la traición de Ramón Salgado con una amargura que aún quemaba después de 20 años. Confirmó su desaparición forzada, su exilio y el plan de venganza metódicamente calculado. «Ramón me robó la vida, sargento», dijo Elías, su voz ronca por la emoción contenida. «Le quité la suya, pero no sin antes asegurarme de que mi parte regresara a quien le correspondía y que la verdad de su avaricia saliera a la luz. Su motivación no era solo el dinero, sino la reparación moral». Elías explicó cómo había administrado la sustancia a Ramón, una dosis lenta, casi imperceptible, que lo llevaría a un infarto. No quería violencia explícita, sino que Ramón sufriera una muerte que pareciera natural, sin dejar rastro de su intervención directa. También confirmó su alianza con Isabel, la hermana de su socio Carlos, en un pacto forjado por el dolor compartido y la necesidad de justicia. La confesión de Elías cerró el círculo. La muerte de Ramón Salgado, la desaparición de Isabel, el misterioso sobre y el regreso de la viuda negra, todo se conectaba con una historia de traición, venganza y justicia a mano propia. Elías Castro, el fantasma que había vuelto para ajustar cuentas, se entregó a la justicia, con la convicción de haber cumplido su promesa. La noche caía sobre Combarro. La historia de la viuda negra y el regreso del fantasma se convertirían en una leyenda que iría más allá del pueblo. Un relato que hablaba del lado oscuro de la ambición humana y de la tenacidad de la venganza. La justicia, finalmente, había encontrado a todos los implicados en la trama. La confesión de Elías Castro en aquel pequeño bar de aldea no solo cerró el caso de la muerte de Ramón Salgado, sino que desnudó la verdad de una traición de décadas, de una venganza metódica y de la sorprendente resiliencia de una mujer, Isabel Salgado, la viuda negra. Con Elías bajo custodia, el sargento de la Guardia Civil pudo, finalmente, presentar un informe completo a las autoridades, desgranando una historia que superaba la ficción más intrincada. El pequeño pueblo de Combarro, antaño un mero escenario, se convertía en el epicentro de una leyenda contemporánea. La justicia siguió su curso, lenta pero implacable. Elías Castro fue procesado por el homicidio de Ramón Salgado. Su defensa, basada en la extorsión y el despojo al que Ramón lo había sometido, junto con la confesión de Isabel sobre la estafa de Ramón a su hermano Carlos, no lo eximió de la culpa, pero sí influyó en la consideración de su condena. No era un asesino común, sino un hombre roto que había buscado justicia por su propia mano. Isabel Salgado, por su parte, testificó con la misma frialdad y calma con la que había reaparecido en Combarro. Su relato, preciso y desapasionado, confirmó la versión de Elías, desvelando la ambición desmedida de Ramón y las consecuencias devastadoras de sus actos. Su papel en la desaparición y en la gestión de la herencia fue explicado como una estrategia conjunta con Elías para proteger los bienes del difunto de los primos de Ramón y para asegurar la restitución de lo que legítimamente le correspondía a Elías. Los primos de Ramón, que habían luchado denodadamente por la herencia, vieron sus esperanzas desvanecerse por completo. La investigación policial y el subsiguiente proceso legal confirmaron la legalidad del testamento de Ramón en favor de Isabel y la veracidad de la carta póstuma que eximía a la viuda de culpa.
Los bienes de Ramón Salgado, que incluían no solo su próspero negocio pesquero, sino también propiedades ocultas y cuentas offshore, pasaron a manos de Isabel. Pero la historia no terminaba con la herencia. Isabel, en un acto que sorprendió a muchos, destinó una parte significativa de la fortuna de Ramón a la creación de una fundación en memoria de su hermano Carlos y en apoyo a los pescadores y sus familias en Combarro, muchos de los cuales habían sido afectados por las prácticas inescrupulosas de Ramón en el pasado. Era un gesto de reparación, una forma de limpiar, al menos en parte, el legado de la avaricia que había marcado la vida de Ramón. El caso de la viuda negra y el fantasma que regresó se convirtió en una historia contada y recontada en el pueblo. Las leyendas se mezclaron con los hechos, pero la esencia permaneció, la de una mujer que, impulsada por el dolor y la lealtad, había navegado las aguas turbias de la venganza para desvelar una verdad oculta durante décadas. Su figura, antes misteriosa y temida, ahora era vista con una mezcla de respeto y admiración. Combarro, el pueblo de piedra que había sido testigo de esta oscura trama, comenzó a sanar. Las viejas heridas se cerraban y la comunidad, una vez dividida por el chisme y la sospecha, encontraba una nueva cohesión en la verdad revelada. La historia de la viuda negra no era la de una asesina, sino de una mujer que, desde la sombra, había impulsado la justicia y la restitución. El sargento de la Guardia Civil, ya en los últimos años de su carrera, se retiró con la satisfacción de haber resuelto el caso más complejo de su vida. La desaparición de la viuda negra y su regreso con algo en el bolsillo no había sido una casualidad, sino el inicio de una historia de justicia, venganza y redención que cambió para siempre la vida de un pequeño pueblo en la costa gallega.